¿Qué significa dominación? Y más concretamente, ¿qué significa dominación carismática? ¿Qué es el carisma? ¿Es el carisma una fuerza revolucionaria? ¿Es la dominación carismática sólida y duradera o frágil y efímera? Daremos respuesta a todas estas cuestiones en este nuevo capítulo de la Comarca Cinéfila. Concretamente analizaremos Misa de Medianoche desde una perspectiva sociológica. Dentro intro. Antes de comenzar el análisis, hablaremos un poco de nuestra protagonista, Misa de Medianoche. Escrita y dirigida por Mike Flanagan, Misa de Medianoche nos lleva a Crockett Island, un pueblo pesquero que está al borde de la extinción. Resulta que el principal motor económico de este pueblo es la pesca. Sin embargo, tiempo atrás, un derrame de petróleo ha provocado o ha sumido a este pueblo en una profunda crisis de la que todavía no ha podido escapar. Los más jóvenes deciden abandonar Crockett Island buscando un futuro más esperanzador, mientras que las generaciones mayores o las personas más ancianas de la comunidad han aceptado que Crockett Island acabará con ellos. Sin embargo, la llegada del carismático padre Paul traerá a la isla una revolución, traerá consigo milagros, misterios y un renovado fervor religioso. En este vídeo nos centramos precisamente en la figura del padre Paul. Para ello nos servimos de Economía y Sociedad, una de las obras más importantes del sociólogo Max Weber. Hablaremos sobre carisma, dominación y autoridad y responderemos a las preguntas que nos hemos formulado al inicio del vídeo. Vayamos al primer concepto, estructuras de autoridad. Las estructuras de autoridad existen en todo tipo de sociedades, están dentro, en el seno de las instituciones sociales. Las instituciones sociales podríamos ejemplificarlas como la iglesia, la escuela, la familia, y entonces en conjunción con las estructuras de autoridad, digamos que la sociedad dota de orden, cohesión, instruye a los individuos. Un ejemplo muy sencillo es el paso de cebra y el semáforo en verde. Todos sabemos, todos hemos aprendido, todos hemos interiorizado que para poder cruzar ordenadamente de un lado a otro de la calzada debemos hacerlo por el paso de cebra y siempre que el semáforo esté en verde. Podemos cruzar en rojo, podemos cruzar por otro sitio que no esté señalizado, pero automáticamente en nuestra cabeza sonará el siguiente mensaje. Eso no está bien. Del mismo modo, sabemos que cuando vamos al cine debemos de permanecer en silencio y que si vamos a una misa debemos de seguir las instrucciones del párroco. A esto se hace referencia cuando hablamos de instituciones sociales. Ahora volvamos a las estructuras de autoridad. Según Max Weber, estas pueden ser legítimas o ilegítimas, pero al igual que el sociólogo alemán, a nosotros nos interesan las estructuras de autoridad legítimas, porque a través de ellas se da lo que se conoce como Herrschaft o dominación. Según Weber, Herrschaft o dominación hace referencia a la probabilidad de que un grupo de personas acepte determinadas órdenes o todas las órdenes. Y añade, en toda relación de Herrschaft se da una mínima voluntad de obedecer, ya sea por motivos materiales o espirituales. Volvamos al ejemplo del semáforo y del paso de cebra. Cuando las autoridades competentes determinan que se han de cumplir X normas para el correcto funcionamiento de la vida social, estamos ante una relación de dominación. Cuando esta relación de dominación se cristaliza, se materializa, la probabilidad de que los individuos pasen por el paso de cebra y con el semáforo en verde se eleva sustancialmente. Por eso, Weber cree que la dominación es reguladora de la vida social. Pues bien, resulta que Weber distingue entre tres tipos diferentes de dominación: la racional, la tradicional y la carismática. Es lo que se conoce como la clasificación tripartita de la autoridad o de la dominación. Dependiendo de cómo se legitime la autoridad, tendremos un tipo de dominación u otra. Por ejemplo, la dominación racional se basa en el ordenamiento jurídico, en las constituciones y en la aceptación de la legalidad de las mismas y en la aceptación de que según esa serie de leyes, esa serie de normas, unas autoridades competentes pueden ejercer dicho poder. La mayor parte de las sociedades actuales se basan precisamente en ese tipo de legitimación, en una legitimación legal racional. Seguidamente, la legitimación de carácter tradicional se basa en el respeto, los mandatos de la tradición y en la legitimidad, en la aceptación
de las autoridades que establezcan dichos mandatos. Por ejemplo, la gerontocracia o el gobierno de los más ancianos, o el patriarcalismo primario, donde las posiciones de poder se heredan. Todos estos son ejemplos donde la autoridad se legitima a través de la tradición. Por último, la legitimación en base al carisma se da a partir de la devoción de los seguidores hacia un líder o una serie de líderes, partiendo de una serie de caracteres excepcionales. Vamos a centrarnos en el carisma y en la dominación carismática para analizar la figura del Padre Paul y de la importancia que tiene a lo largo de la serie. La RAE define el carisma como la capacidad de algunas personas para atraer o fascinar. Generalmente la gente piensa que el carisma es algo que se asocia a algunos políticos, a algunas estrellas del cine o a estrellas del pop. De hecho, observamos todas estas características en el Padre Paul. El Padre Paul es una figura que revoluciona Crockett Island y observamos como día a día, discurso a discurso, el Padre Paul se gana la confianza no solo de los creyentes, sino de otros miembros de la isla. Sin embargo, el concepto de carisma presentado por Weber es algo diferente. Weber ya no hace tanto hincapié en las características extraordinarias que pueda tener un individuo, que pueda tener un sujeto, sino más bien hace referencia a cómo perciben al sujeto, cómo perciben al líder sus seguidores, sus fieles, sus sometidos. Por lo tanto, el concepto de carisma de Weber es más relacional. Claro que Weber da mucha importancia a las cualidades extraordinarias de la persona, pero él hace referencia a los seguidores. Si los seguidores creen que tú eres un líder carismático, serás un líder carismático, tengas o no tengas esas cualidades o esos dotes extraordinarios. Dicho de otro modo, el líder carismático no puede ser líder si no cuenta con el respaldo de sus seguidores. Eso sí, el líder carismático, o en este caso el Padre Paul, deberá hacer lo que se conoce como pruebas de carisma. Las pruebas de carisma son muy importantes porque a través de ellas el líder carismático o el Padre Paul se dota de legitimidad a sí mismo. Estas pruebas son percibidas por la comunidad, por los seguidores, como actos milagrosos, como poderes mágicos, como el cumplimiento de un mandato divino. Por lo tanto, son sumamente importantes para que el líder carismático se mantenga en el poder, porque una vez pierda el reconocimiento de sus fieles, el líder carismático perderá ipso facto sus poderes. Por ejemplo, en la antigua China, el monarca estaba obligado a realizar dichas pruebas de carisma. Por ejemplo, si habían tenido una derrota militar importante, o había sequías o inundaciones, automáticamente el líder carismático se veía obligado a hacer una penitencia pública, incluso en algunos casos debía abdicar. ¿Por qué? Porque la gente percibía que el dios lo había abandonado. Pero volvamos a Crockett Island. El Padre Paul no solamente se sirve de su discurso, no solamente se sirve de sus dotes como buen orador, no solamente motiva, influencia y persuade a los miembros de su comunidad a través de la palabra, sino es que además realiza estas pruebas de carisma. Hay un caso muy importante en la serie, que es cuando el Padre Paul levanta de la silla de ruedas a Lisa. Esto, sin lugar a dudas, es una prueba de carisma y es precisamente lo que hace que muchos de los miembros de la comunidad de Crockett Island comiencen a creer al Padre Paul, comiencen a seguir al Padre Paul, comiencen a llenar día tras día la iglesia que hasta hace poco había sido completamente abandonada. Por ejemplo, el Padre Paul consigue que el alcohólico Joe Colley se resista a su adicción hasta el punto de comenzar a participar en las reuniones de alcohólicos anónimos que el Padre Paul organiza. El Padre Paul consigue que Lisa perdone a Joe Colley, porque cabe señalar que Lisa estaba en silla de ruedas a raíz de que una noche de borrachera, Joe Colley le metiera accidentalmente un tiro. Provoca que Ali Hassan, el hijo del sheriff, cambie del Islam al cristianismo. El Padre Paul consigue tanta autoridad que desplaza incluso a la autoridad del mismo sheriff. Llega un momento que el pueblo reconoce
al padre Paul como el verdadero líder de Crockett Island. Pero volvamos a Weber. Es cierto que el carisma es una fuerza revolucionaria. Para Weber, el carisma, a diferencia de la racionalidad, conseguía cambiar a la gente, lo que a su vez cambiaba las estructuras sociales. La racionalidad iría en el sentido inverso. Primero cambiarás las estructuras y luego cambiarás a la gente. El carisma, por tanto, es una fuerza revolucionaria. Es muy importante. Podemos observar personalidades carismáticas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler o Eva Perón. Eso sí, cabe señalar que el carisma es muy frágil, porque en el momento que el líder carismático pierde sus poderes o en el momento que el líder carismático perece, automáticamente la autoridad carismática muere con él. Es cierto que el séquito, es cierto que los discípulos, es cierto que la comunidad más cercana al líder carismático puede tomar cartas en el asunto, pueden elegir a un sucesor, que de hecho es lo que pasa en Misa de Medianoche con Beth, la beata. Por tanto, cuando el líder carismático pierde sus poderes o cuando éste perece, pueden darse dos casos: o bien que tome el relevo uno de sus más fieles seguidores, un discípulo, o bien que automáticamente se cambie a otro tipo de dominación, a otro tipo de autoridad. Se puede cambiar, por ejemplo, a la autoridad tradicional o a la autoridad legal racional, pero lo que está claro es que el carisma es sumamente frágil. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que os haya gustado, pero antes de que os marchéis, os podría recomendar otra de las series de Mike Flanagan, que en este caso es La maldición de Hill House, que a mí personalmente me ha gustado más. Por ejemplo, El misterio de Salem Lost de Stephen King es una obra de temática similar, pero el anime Shiki también. Y nada más por hoy. Como siempre, espero vuestras reflexiones, vuestras respuestas en los comentarios. ¿Qué os ha parecido el vídeo? No olvidéis suscribiros, dar like, compartir y sobre todo, lo más importante, hacer clic en la campanita. Nos vemos próximamente en la Comarca Cinéfila.